Vale. Bueno, pues lo que decía, comenzamos este primer webinar o taller online. Me gusta más la palabra de taller online que webinar. Bien. Del curso de formación permanente de atención centrada en la persona. Muchísimas gracias a las personas que os conectáis en directo, vamos a decir. Eh, bueno, sabéis que el curso ha empezado hace poco, pero el tiempo también va pasando y nos va también apretando. Con lo cual os recuerdo que el lunes termina el plazo para entregar la primera tarea evaluativa, que es obligatoria. Eh, en el momento que el curso tiene una acreditación universitaria, es importante, o sea, desde la federación tenemos que respetar un poco y tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos marcado como obligatorio y una de las cosas es entregar una tarea evaluativa por cada módulo. También es importante participar en estos webinarios. Lo voy a dejar aquí que quede constancia y grabado para aquellas personas que luego nos vean en diferido. Es importante y es importante respetar, efectivamente, porque tenemos que también respetar unos criterios de calidad importante en la medida, efectivamente, de que es un curso con una acreditación externa y es importante este tema. Al igual que intentar un poco participar también a través del foro en las reflexiones que se hagan o en los debates que se intenten un poco dinamizar, ¿vale? Bueno, os voy a presentar a la persona que nos acompaña hoy, que es uno de los tutores de la formación, Lorenzo Casellas, que es una de las personas también que trabajó en la elaboración de los contenidos formativos. Este curso se ha construido, y digo construido porque se ha construido realmente en un proyecto que realizamos el año pasado contando con Focus, que es una consultora especializada en lo que Hay hoy que nos trae poner aquí, el vídeo, en lo que o sea, tiene que la ver cara. Sí, a ver, por favor, silenciaros eso, en todo lo que tiene que ver con la atención centrada en la persona. Lorenzo es psicólogo social, es consultor social y organizativo y tiene un máster también en atención integral y centrada en la persona, entre otras cuestiones. Él junto a David Ávila el año pasado estuvieron trabajando en este proyecto, nos estuvieron echando una mano, donde se construyó un poco el curso y los contenidos, adaptándolo a la realidad de nuestras asociaciones, para lo cual contamos con un equipo de expertos, entre comillas, de nuestras entidades, personas que de alguna manera se encargaban de validar los contenidos que tanto Lorenzo como David iban elaborando. Y nada, por mi parte nada más. Espero que el webinar, pues eso, sea participativo, no os quedéis con dudas. Y yo creo que también se trata de eso, de que estos espacios que son más en directo, pues sirvan también un poco para que entre todos podamos seguir construyendo esto que venimos llamando ACP en minúscula, como bien remarcan David y Lorenzo a lo largo del curso, ¿no? Así que Lorenzo, te cedo la palabra. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Bueno, aparte de dar las gracias a Ángel por invitarnos, que ha sido un placer diseñar este curso con el equipo de la Federación y un placer estar hoy aquí con vosotros, con vosotras. Sí me gustaría agradeceros primero que tengáis las cámaras encendidas, fantástico, porque así la sensación de estar juntas es un poquito mayor. Y si podéis, quienes no lo habéis hecho todavía, añadir a vuestro nombre en vuestra identificación el nombre y la entidad a la que pertenecéis, así cuando nos nombremos unas a otras, pues vamos a ver qué tal, si cabemos todos en la pantalla juntos. Vale, ¿cuál era mi idea para este webinar, la que habíamos hablado con Ángel, con el equipo de federación?
es que los webinars sean un espacio de diálogo sobre todo. No es nuestra intención en los webinars eh, meter más contenido. Entendemos que hay mucho contenido en el curso, hay muchas recomendaciones también de material complementario y realmente no es fácil en el tiempo que tenéis abarcar todo lo que se os propone. Entonces no queremos que el webinario sea un elemento más de presión, sino todo lo contrario, un espacio de diálogo. Vale. Eh, Hace una semana lancé un intento de motivación en el foro de que fueseis mandando algunas dudas que os pudiesen ir surgiendo para que trabajásemos en el webinario sobre ellas. A día de hoy no hay ninguna duda en el foro, pero antes de empezar yo a plantear alguna cosa, por si no traéis nada, me gustaría daros la oportunidad de que planteaseis eh, ¿alguna duda? Cuando digo duda no quiero decir necesariamente algo que no haya quedado claro en el contenido, sino algo que lo que estáis leyendo pues os sugiera alguna reflexión, algún comentario o incluso un desacuerdo o que queráis subrayar porque os ha parecido especialmente importante. Vamos a intentar hacerlo. eh, entonces os voy a animar a que pinchéis en el chat. Supongo que todas podéis acceder al chat y quien quiera guardaré unos segundos de silencio para que podáis hacerlo, escribáis alguna reflexión o alguna duda que creáis que merece la pena que compartamos aquí. Perdonadme, no voy a hacer una rueda de presentación, si te parece bien, Ángel, porque como tampoco tenemos mucho tiempo, si queréis cuando habléis la primera vez, os identificáis, contáis de qué entidad sois, ¿vale? Pero sería muy largo hacer una rueda de presentación, así que vamos al grano. Ahí tenéis el chat, no es obligatorio escribir, pero sería genial que pudiésemos hoy trabajar a partir de lo que vosotras planteéis y no de lo que yo plantee. Vamos a intentarlo. Yo tengo el chat abierto, insisto, no os sintáis obligadas, pero no os quedéis con algo en la cabeza. Estoy seguro de que algo se os ha quedado martilleando de lo que ya hayáis podido trabajar. Voy a contener la palabra durante unos segundos. Algunos dedillos veo moverse, no sé si son para el chat. ¿No os animáis? Es que es muy pronto No. por la mañana, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa previa. Que, a ver, manos arriba quien haya ya visto todo el material Del módulo uno. del módulo uno, claro. Gracias, Natalia y Patricia. Ahora veo. O sea, a ver, perdonad, mantenerlas que son, hay muchas cámaras. Vale, o sea que, vale, genial, muchas personas. Vale, ¿hay alguien que no haya visto nada todavía? Todas habéis empezado. Natalia, Vosotras no habéis, Natalia no habéis visto nada. Vale, no le ha bueno, dado tiempo. muy bien. Pues Lo justo siento, lo Natalia, siento, lo siento mucho, pero he estado en un curso muy interesante de la CONFE de salud mental perinatal que terminó muy bien. ayer y no me ha dado la vida para ello. Haré Para los Pasa deberes nada, hoy. es solo para saber en qué contexto estamos. Muy bien. Vale. La dificultad de llevar a cabo el modelo nos plantean Natalia y Patricia teniendo en cuenta el enfoque actual de la atención centrada en el servicio. Vale. Fijaros, yo querría que hoy os sabéis la estructura del curso. El curso se estructura en primero hay un módulo que es en donde se presenta la mirada de la salud mental y la mirada de la atención centrada en la persona que queremos desarrollar durante el curso. Luego hay dos módulos que se refieren a la plasmación concreta en nuestro trabajo profesional de la atención centrada en la persona. El primero relacionado con las competencias que debemos tener como profesionales que debemos desplegar para hacer una atención centrada en la persona y el tercer módulo, segundo de este bloque, que habla de las metodologías y herramientas que podemos utilizar.
Luego hay un cuarto módulo que va más orientado al diseño organizativo y cómo una organización se puede orientar hacia la ACP. ¿Por qué digo esto? Porque vais a tener dos módulos específicamente de cómo bajar al suelo la, en cuanto a vuestras competencias y en cuanto a vuestras herramientas. Entonces yo querría hoy, si es posible, que nos mantuviésemos en un plano como teórico de reflexión global, ¿vale? Porque si desde el primer momento bajamos a cómo lo concretamos, ¿vale? Nos vamos a comer los otros módulos y me parece súper importante que entendamos qué enfoque de salud mental vamos a manejar en el curso y cuál es la visión del ACP y, como habréis visto, la mirada también del enfoque de la recuperación, ¿vale? Entonces, eh, en la bajada al suelo, sí, pero yo voy a intentar escaquearme de esto, ¿vale? Me voy a intentar escaquear sobre la bajada al suelo porque vais a tener estos 3 módulos después para concretarlo, ¿vale? Y no quiero anticiparme. Vale. Entonces, Natalia, de momento me escaqueo de vuestra pregunta, ¿vale? Diana, venga, a ver, el enfoque del curso me parece interesante. Promovemos flexibilidad, Pero tengo dudas sobre los límites. Vale, estamos en el mismo sitio. Perfecto. Vale. Perfecto, Diana. Si no tenemos otra cosa, nos acabaremos metiendo en esto, pero yo no quiero entrar en esto de entrada, quiero entrar en ver si cómo vemos este enfoque de salud mental que estamos planteando, cómo vemos lo de la ACP y cómo vemos la relación entre ACP y recuperación, ¿vale? Entonces, después de que habéis hecho el esfuerzo de formular estos dos comentarios, voy a ir yo a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Perdón, vale. Bueno, ¿me aguantáis un segundito de repaso? Y hacemos una cosa. En cuanto haya algo que os parezca a comentar, pues me paráis, levantáis la mano, lo que sea, ¿vale? Os reconozco una cosa, a mí me cuestan mucho los espacios online, ¿vale? Porque me oigo solo a mí, no hay no hay feedback y me parece súper complicado establecer una relación fluida, que es lo que interesa en estos momentos. Pero vamos a intentarlo. Vale, ¿os puedo proyectar una cosa? Con vuestro permiso. Vale. Eh, ¿Veis lo que os estoy proyectando? Sí. Vale. No os voy a poder ver a todas a la vez mientras proyecto. Vale. Eh, Tamaño está bien así. Perdón. Ahora. Vale, fenomenal. Pongo aquí esto. Vale, lo primero que me gustaría repasar es qué mirada de la salud mental y comprobar si esta mirada de salud mental la compartimos todas, ¿vale? Hemos tomado en el curso un texto que se utilizó para la introducción a, a la formación, a la guía de asistencia personal que hizo la Federación el 19, y en él se mencionaban, creo que Ángel tuvo también algo que ver en la redacción de este texto, en él se mencionaban algunas cuestiones clave que para nosotros se enganchan con el enfoque ACP. Primero, idea. El modelo biologicista de entender la salud mental está obsoleto y es inadecuado. La segunda idea, cualquier atención a la salud mental tiene que buscar vivir de forma independiente e incluirse en la comunidad. La tercera idea, eh, la atención a la salud mental tiene que buscar la eliminación en la vulneración de derechos. Se trata de acompañar el proceso vital y se trata de buscar la recuperación. Fijaros, paso a otro sitio, paso esto, perdón, que esto coincide plenamente con los últimos documentos de la OMS en los que dicen los sistemas de atención a salud mental tienen que tener 4 pilares. Dice la OMS recientemente. Va a estar basados en derechos, buscar la inclusión en la comunidad de la vida independiente, orientarse a la recuperación y centrarse en la persona. ¿Vale? Cuando hablamos de recuperación, entendemos todas,
Voy a parar esto. A ver si puedo dejar de compartir, perdón. He dejado de compartir. Ahora he dejado de compartir. Recuperación. ¿A qué os suena? ¿Es algo que esté en vuestra mirada en este momento, el enfoque de la recuperación? ¿Estáis trabajando desde ahí? ¿Os parece, ya lo estabais manejando? Eh, ¿Hasta qué punto lo estáis manejando ese enfoque? ¿Os parece sorprendente? ¿Os parece lo normal que se mencione esto cuando se habla de salud mental? Venga, ánimo, vamos a intentar dialogar aunque no sea fácil. Ánimo. En psicología social hablamos de la difusión de la responsabilidad. Cuanta más gente hay en un espacio y se lanza una tarea al común, más difícil es que alguien se anime a resolverla. Enfoque de la recuperación. ¿Qué os ha provocado oír esto de enfoque de recuperación cuando habéis estado leyendo el material? Ánimo. Si no, al azar, os digo a alguien que habléis o qué. Hemos venido a charlar, no habéis venido a escucharme. A ver, eh, ¿cuántas personas? ¿Podéis poner en el chat si ya conocíais de antes el enfoque de recuperación? ¿Ya lo conocía? ¿No lo conocía? ¿Lo utilizo? En una frase corta, todas podéis escribir en el chat vuestra relación con el enfoque de recuperación. Corta. Lo conocía, nada, es totalmente nuevo. Lo tengo súper conocido. Trabajamos desde ese enfoque. Vale, muy bien. Sí, no, no. Vale, vale. Si alguien trabaja desde ese enfoque, lo puede poner también. Me sonaba, pero no en profundidad. Gracias, Sara. No lo conocía, no lo conocía. Vale, genial. Vale, entonces os tengo que preguntar, es que de verdad creo, esta es para mí la parte importante de este primer módulo y perdonad que os insista en las preguntas, ¿vale? Em, os habéis apuntado a un curso a hablar de ACP y os habéis encontrado con ACP y recuperación, ¿vale? ¿Sí? Em, la idea que subyace a lo que nosotros estamos intentando plantear en este primer módulo es que el enfoque de la recuperación es un enfoque que engarza perfectamente con algo que no viene de la salud mental. El tema de la ACP no viene de la salud mental. Ahora revisamos un poco la historia, ¿vale? No viene de la salud mental. Y sin embargo, en el ámbito de la salud mental tenéis un enfoque que encaja 100%, incluso yo diría que en algunos aspectos supera en desarrollo a los enfoques de atención centrada en la persona. ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Porque sería una pérdida de capital intelectual enorme que en el ámbito de la salud mental, movidos por la moda del ACP, y yo soy especialista en ACP, ¿vale? Pero movidos por la moda ACP, no sé si habéis visto el vídeo de Teresa Martínez que está incluido en el material que os hemos dado, movidos por la moda ACP, olvidaseis que ya en el ámbito de la salud mental tenéis un enfoque que engancha con esto. Me parece muy interesante saber que bastantes de vosotras no conocíais el enfoque. Esto quiere decir que la oportunidad de este eh, curso no es solo conocer el enfoque ACP, sino también el enfoque de la recuperación y engancharlos. ¿Me permitís que haga una pequeña aportación sobre la historia de ambos enfoques? Muy pequeño. Y después me gustaría ver entre vos que comentásemos algunas de las relaciones que vemos entre ambos enfoques. Voy a compartiros una diapositiva. A ver, esta no.
Voy a buscar, a ver la pantalla, esto fuera, esto fuera, esto fuera, y vamos a ver esto. Vale. ¿Se ve, Ángel? Sí. Vale. Vamos allá. Esto algunas ya lo habéis estudiado, pero os lo repaso un momento. ACP. Quien formula esta expresión, en primer lugar, es un psicólogo que trabaja con personas con demencia y habla de atención centrada en la persona, allá por los 90. ¿De acuerdo? Y toma esta expresión de Rogers. Rogers hablaba, es un psicólogo que de corte, digamos, uno de los padres de la psicología humanista, que en su momento habla de una vía que no es ni el conductismo, cognitivismo, ni el psicoanálisis, sino que habla de la psicología humanista y habla de la terapia centrada en el paciente primero, en el cliente primero, perdón, y luego en la persona. O sea que esta expresión viene de aquí. ¿Qué pasa? En el ámbito de las personas mayores ocurren a la vez o antes incluso que esto, hay muchos informes y muchas reflexiones sobre cómo están siendo las residencias en las que viven personas mayores. Y empiezan en los países nórdicos de Europa diciendo que no se puede, las personas no deberían vivir nunca en residencias, deberían vivir siempre en casas. Y en Estados Unidos y en el Reino Unido se hacen unos informes muy rotundos sobre que las condiciones en las que están viviendo las personas en las residencias no pueden ser. Y hay que ir a convertir las residencias de mayores en lugares, en espacios que se parezcan a hogares. Y de ahí van evolucionando algunos modelos que llegan hasta, ahí pongo ADP, hasta plantear que la atención que se recibe en esos centros no debe estar ni siquiera centrada en la persona, sino dirigida por la persona. Vale. En paralelo, en el ámbito de la discapacidad, empezando por la discapacidad física, en los Estados Unidos aparece el movimiento por la vida independiente que se extiende a a todo el mundo, fundamentalmente a los países occidentales. El movimiento por la vida independiente, que es un movimiento que surge de las propias personas con discapacidad, reivindicando que necesitan apoyos para vivir de forma independiente, pero que no quieren, que quieren ser considerados como personas autónomas, ¿vale? De ahí surge un modelo de la discapacidad diferente al que se había tenido hasta entonces, que entiende que la discapacidad es un desajuste entre el medio y las características de la persona y lo que hay que hacer es trabajar en ese ajuste en muchas ocasiones, tocando el medio o prestando apoyos a la persona. Vale. En ese contexto aparece una expresión que coincide en el nombre con lo que luego utilizaría Kirkwood, que se llama planificación centrada en la persona. Planificación centrada en la persona en el ámbito de la discapacidad lo que hace es recopilar una serie, o es un nombre que se utiliza para denominar un conjunto de herramientas que se utilizan en el ámbito de la discapacidad para acompañar proyectos de vida de las personas. ¿De acuerdo? Con todo esto y algunos añadidos menores los que no voy a entrar con detalle ahora y que algo se desarrolla en el material, aparece esta etiqueta atención centrada en la persona que a día de hoy está incorporándose incluso en reglamentaciones y en normas legales, como ha pasado ya en Castilla y León hace muy recientemente, y se dice que este enfoque es el que hay que extender a cualquier servicio casi de carácter social. Pero fijaros que el origen, sin ninguna duda, es doble. La gerontología, el ámbito gerontológico y el ámbito de la discapacidad. Y en la salud mental se ha hablado de atención centrada en la persona. Es que en la salud mental pasa algo en paralelo y ligado al movimiento de vida independiente, aparece, igual estos movimientos en Estados Unidos surgen alrededor de los movimientos en defensa de los derechos civiles, ¿vale? ¿Qué surge también? Allí surge el movimiento de supervivientes en la psiquiatría, de supervivientes de la psiquiatría, es decir, personas que han pasado por los sistemas de salud mental y dicen, tal y como se nos ha tratado, esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Y de ahí aparece lo que ahora denominamos el movimiento en primera persona, en otros
en otros ámbitos también más radicales, el movimiento del orgullo loco, ¿no? Y de aquí surge el enfoque de la recuperación, es decir, el enfoque de la recuperación surge de las propias personas que tienen algún problema de salud mental, que han sido etiquetadas, han sido diagnosticadas como personas con un trastorno mental. ¿De acuerdo? Fijaros que en este sentido hay un paralelismo muy grande con cómo aparece la atención centrada en la persona, la planificación centrada en la persona en el ámbito de la discapacidad, de la discapacidad. Sin embargo, no tiene mucho que ver con cómo surge en el ámbito de los mayores y la demencia. Vale, dejo de compartir. Esto que os he planteado, que ya lo habréis leído más o menos, igual explicado, contado por mí es diferente. ¿Os sugiere algo? ¿Os ha provocado encontrar este paralelismo, que os hablemos de ACP a la vez que de recuperación? ¿Os ha hecho pensar alguna cuestión? ¿Habéis tenido, o no sé si lo habéis hecho ya, el trabajo que toca hacer en este módulo tiene que ver con esto? ¿Hay alguna cosa que os haya hecho en la cabeza, croc, croc, como recuperación ACP? Venga, ánimo. Es más fácil cuando estamos en persona porque una mirada a los ojos provoca inmediatamente respuesta. Y ahí en la pantalla os creéis que no os estoy mirando. Venga, ánimo. Hola, buenos días. ¿Habéis? Gracias, Rosa Mari. Cuenta. Me llamo Belén, lo que pasa es que está puesto el Ah, nombre de Rosa María. bueno, pues Belén, no la Belén. ¿Qué tal? Vale, quería hacerte una consulta. Has comentado antes algo del movimiento del orgullo loco. ¿Qué significa eso? Es que no entiendo Sí. esa frase. Bueno, hay un movimiento en España, se denomina, bueno, en España, Estados Unidos, Mad Pride, y en España, Orgullo Loco, de agrupaciones, colectivos de personas con problemas de salud mental que reivindican, digamos, su condición de locura, por así decirlo, ¿no? Y que lo que quieren es mostrar que ellos tienen sus características como personas, como otros cualquiera, y que están muy orgullosos de ser así como cualquier otro. Imita un poco esto de orgullo loco al orgullo gay, ¿verdad? Es un movimiento en defensa de derechos también. Y si cotilleáis en Internet vais a encontrar asociaciones o colectivos, no necesariamente con fórmula legal de asociación, en España, de personas con problemas de salud mental que se agrupan alrededor de esta idea del orgullo loco. Mira, no lo había oído ¿Hasta ahí? nunca. ¿Nunca? Vale, bueno. No, no es la primera vez que lo oigo. Os señalo que yo soy experto en ACP, no en salud mental, pero Sí. bueno, en este esfuerzo de buscar las confluencias, pues también hemos estado indagando sobre el asunto, ¿vale? Venga, ACP y recuperación. Algo que os haya llamado la atención de esta confluencia, de esta paralelismo. Venga, ¿quién se anima? ¿Alguna reflexión que se os haya ocurrido a la hora de hacer el ejercicio que estáis haciendo, ya habéis hecho, que habéis señalado como diferente entre ambos? ¿Veis alguna diferencia entre ACP y recuperación? Cristina. Hola, buenos ¿Qué tal, días. Cristina? Nada, a mí igual me equivoco de pleno, pero bueno, a mí lo que me ha sorprendido mucho y que me está costando un poquito es, Sí, sobre todo el encontrar las diferencias, porque lo que muy encuentro bien. son como muchísimas similitudes entre los dos modelos, ¿no? Entonces me cuesta mucho identificar las diferencias, porque las similitudes como que son como muy evidentes o más fáciles de ver, ¿no? Pues tanto Perfecto. la flexibilidad, la adaptación, ¿no? El trabajo que se hace con el profesional que va de la mano, ¿no? Siempre respetando los derechos de las personas y demás. Pero bueno, pues eso, las diferencias me cuestan mucho de verlas. Muy bien. Pues ahí, justo por eso
plantear esta pregunta, porque realmente es difícil. Así que vamos a ver si alguien ha encontrado alguna diferencia, Cristina, y profundizamos en esto. Fernando apunta algo por escrito. En ACP, la propia persona marca sus objetivos, su proyecto de vida. En el enfoque de recuperación, la propia persona que busca recuperarse es la que inicia el movimiento. Vale, según lo escribes ahí, Fernando, se parece todo mucho. ¿Quién se atreve a decir alguna diferencia que vea clara? Yo no estoy diciendo que haya diferencias claras, ¿eh? Pero quiero indagar. ¿Alguien ha visto alguna diferencia que diga, "Jo, es que, pero esto está clarísimo que esto es diferente"? Hola, buenos días. Patricia. Creo entender que en el modelo de recuperación el profesional todavía sí que es verdad que, a ver, ¿cómo lo digo? Acompaña a Sí, la persona, pero todavía tiene un papel bastante principal en su recuperación, en marcarle el camino. Y en la atención centrada en la persona es la propia persona la que encauza ese camino. Los profesionales vamos solo un poco acompañando, ¿no? muy bien. Sin marcar tantas pautas. Vale. ¿Lo veis así como Patricia? Eh, por aquí Diana está diciendo, ACP nos centramos más en el momento en el cual prestamos servicios y en recuperación con el ámbito de la vida personal. Ahora comentamos lo de Diana. Me quedo con lo de Patricia. ¿Cómo veis esta diferencia que plantea Patricia? ¿Alguien quiere comentarla? ¿Ánimo? Vale, yo creo que Patricia apuntas, Pili por ahí nos escribe el ámbito en el que se aplica. Vale, ahora lo vemos, perfecto, fenomenal, el ámbito podría estar. Vamos a lo que plantea Patricia, que es muy interesante, ¿vale? Efectivamente, ahí hay un pequeño matiz que puede ser interesante. Fijaros que claramente en el enfoque de la recuperación, si lo miramos el enfoque de la recuperación bien entendido, ¿vale? es la, todo el trabajo está dirigido por la persona, va un poquito más allá de centrado en la persona. Si consultáis, creo que en el material tenéis algún enlace a las guías de elaboración de un proyecto de vida a partir del enfoque de la recuperación. Absolutamente todo es en primera persona. Es la propia persona la que define su proyecto de vida, es la propia persona la que elige sus metas. ¿Qué papel juega ahí el profesional? En algunos enfoques, en algunos planteamientos de la recuperación, incluso se pretende que el profesional juegue un papel mínimo o casi nulo, ¿vale? Entonces, es cierto lo que plantea Patricia, que en la ACP el papel del profesional todavía está más presente, digamos. Yo diría que sí, que este es un matiz importante y tiene que ver con el origen también. Tanto la planificación centrada en la persona en el ámbito de discapacidad como la ACP en el ámbito de las demencias parten de reflexiones y de análisis que tienen que ver con los profesionales. En el movimiento de vida independiente, el movimiento de vida independiente provoca que los profesionales de la discapacidad generen metodologías que tienen en cuenta a la persona y de ahí sale la planificación centrada en la persona. Pero es la planificación que hace el profesional se centra en la persona. En la atención a las personas con demencia son en aquel momento inicial, los psicólogos, las psicólogas que trabajan con ellos, las que se plantean, tenemos que tratar de otra manera a las personas, hacer una atención más persona a persona. Pero es que la recuperación nace de la propia reflexión de las personas con problemas de salud mental. Eh, Luego, si cuadrase, lo leemos. Está en el material. Hay un texto casi de una página que hemos cortado de Patricia Digan, que es, digamos, la impulsora del enfoque de la recuperación, que es un manifiesto de las personas con problemas de salud mental diciendo, atención, eh, no somos objetos a arreglar, somos personas con unas características determinadas y estamos igualmente llenas de derechos y tenemos las mismas ganas, el mismo deseo de ser protagonistas de nuestras vidas que los demás, ¿vale? Esto provoca una metodología que van creando las propias personas que han sido etiquetadas con problemas de salud mental y que desarrollan
claro, hay líderes ahí que tienen su formación y desarrollan metodologías específicas. En España, por ejemplo, tenemos al grupo Activamente en Cataluña, del que os hemos dejado un material también en el curso, y son las personas que están trabajando activamente son problemas con experiencia propia, perdón, pues personas con experiencia propia, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí hay un pequeño matiz, voy a decir de radicalidad, en el mejor sentido de la palabra, ¿vale? De raíz, en cuanto a que recuperación, podríamos decir, dirigido por la persona. La mirada de la recuperación nace de las propias personas con problemas de salud mental y la mirada de la ACP es una toma de conciencia de quienes trabajan con personas con discapacidad y con mayores de que hay que poner a la persona en el centro. Entonces puede haber un matiz ahí interesante. Siendo así, los que trabajamos en atención centrada a la persona solemos decir, bueno, pero nosotros queremos ir hacia ahí, hacia dirigido por la persona, ¿vale? Pero es verdad lo que apuntaba Patricia con matiz. Entonces, este primer matiz, importante, ¿vale? Vale. Recordad que en el ámbito de salud mental, la recuperación surge como una, vamos a decir, contestación, evolución al modelo, al enfoque de rehabilitación psicosocial, que ya era un enfoque que pretendía incluir a la persona en la comunidad, pero que está todavía muy centrado en los profesionales. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver otras de las aportaciones que se hacen. Nos dice Diana ahí por escrito que en la ACP nos centramos más en el momento en el cual prestamos los servicios, por ejemplo, un centro, y la recuperación tiene que ver más con el ámbito de la vida personal. Vale. Es interesante, pero yo no estaría de acuerdo del todo en ese matiz, ¿vale, Diana? Porque el enfoque ACP, efectivamente, si una persona está, al referirnos a veces a personas mayores, y una persona está viviendo en una residencia 24/7 prácticamente, ¿vale? Saliendo muy poco incluso, parecería que el enfoque ACP solo tiene que ver con el centro en el que se atiende a la persona. Pero a día de hoy, sin ninguna duda, la ACP incluye en sus planteamientos, y lo veréis cuando trabajemos, por eso hay cosas que van a llegar en el módulo 2 y en el módulo 3, lo veréis en el módulo 3 sobre todo, cuando hablamos de ACP, hablamos también del proyecto de vida de la persona, hablamos también de la vidas con significado. Entonces, sí hay una mirada global a la persona. De hecho, la expresión proyecto de vida aparece claramente en la planificación centrada en la persona del ámbito de la discapacidad. Nace de ahí, de que el trabajo con personas con discapacidad se inicia en edades muy tempranas de la vida y, por tanto, desde el principio se intenta trabajar con las personas a las que se atiende diseñando un itinerario vital, ¿de acuerdo? Es de ahí de donde nace esa idea de proyecto de vida. Así que yo en esto creo que realmente la diferencia es mínima, casi que no existiría. Diría yo, esto lo había dicho Fernando, ¿no? No, Diana, perdona, pues Diana, esto. Vale, Fernando nos decía que la propia persona, en ACP la propia persona marca sus objetivos, su proyecto de vida. Y en el enfoque de la recuperación, la propia persona busca recuperarse. Por tanto, en realidad aquí hay similitud. Es la propia persona la que marca sus objetivos. Solo estaría el pequeño matiz que aporta Patricia de que igual hay como más empujón en la ACP, como que empujamos más, ¿vale? Y en recuperación se supone que la iniciativa nace más de la persona. Eh, Pili nos dice, de Ávila, que recuperación está más centrado en salud mental y ACP en muchos ámbitos. Vale, efectivamente, esto es interesante porque nosotros lo que hemos querido plantearos en este primer módulo es, insisto una vez más, la ACP es a salud mental, perdón, la recuperación es a salud mental, como la ACP es al ámbito gerontológico y de la discapacidad. Es una afirmación un poco atrevida, pero es lo que queremos transmitiros, ¿vale? Entonces, fijaros hasta dónde llevaría yo esto
esto es el planteamiento que os hacemos en el curso para que vosotros desde vuestras entidades y en la federación vayáis reflexionando sobre ello. Cuando la administración nos pide atención centrada en la persona, si nosotros usamos recuperación, ¿estamos haciendo atención centrada en la persona? Esta sería la pregunta clave para mí, porque acordaros de que seguramente este curso no estaría haciéndose si no hubiese una ley de Castilla y León en la que se habla que los servicios sociales tienen que estar orientados a la atención centrada a la persona. Vale. La respuesta que yo sugiero es, que nosotros sugerimos, es si estáis trabajando en enfoque de recuperación, estáis trabajando en atención centrada a la persona. Porque todos los documentos que veamos van a decir el enfoque de la recuperación está centrado en la persona. Porque el enfoque de la recuperación nace del ámbito de la salud mental. ¿Necesitamos importar las metodologías de los otros ámbitos? Bueno, si queremos aprovechar algo, estupendo, pero tenemos una herramienta valiosísima en el ámbito de la salud mental, que es el enfoque de recuperación. Y aprovecho para meter una cuña publicitaria aquí. Creo que lo tenéis en el material del curso y si no, lo voy a escribir en el chat. Si de verdad esto os interesa para vuestro trabajo, eh, a ver si yo soy capaz de escribir en inglés sin equivocarme. Quality Rights. La Organización Mundial de la Salud tiene en marcha unas iniciativas de formación online que se llaman Quality Rights, que están centradas en el enfoque de recuperación, que son brutales. La cantidad de materiales que pone a disposición de cualquiera es espectacular. Entonces, si queréis profundizar en enfoque de recuperación, si entendéis que el enfoque de recuperación es la manera de plasmar la ACP en vuestros servicios, os recomiendo encarecidamente que después de este maravilloso curso que os hemos preparado, complementéis con Quality Rights de la OMS. ¿Vale? Sigo. A ver, el ámbito entonces, decía Pili, efectivamente el ámbito que se aplica a recuperación es en salud mental, pero mirad, em, si leemos documentación sobre recuperación, resulta que nos encontramos que esto se está aplicando en otros lugares. Por ejemplo, en un sitio donde se está aplicando mucho es en el ámbito del sinhogarismo. Se está aplicando el enfoque de recuperación para trabajar con personas que están en situación de sin hogar. O sea que también el enfoque de recuperación está ampliando su afectación a otros ámbitos y aquí ambos enfoques están condenados a entenderse, ¿vale? Y es muy fácil porque, como nos decía antes la compañera, que ya se me ha olvidado, se me ha movido de sitio, Cristina, ya te veo que te me has movido en la pantalla, nos decía, claro, es que es difícil encontrar diferencias, es que hay pocas realmente, ¿vale? La pregunta del trabajo era una pregunta para forzaros a hacer esta reflexión, pero una pregunta de alguna manera un poco trampa porque realmente son muy pocas. Eso es lo que queremos que veáis. Vale. Belén nos apunta, puede ser que el modelo de recuperación se profundice más en el trauma y poder encontrar sentido de experiencia vivida. Sin duda, en lo del trauma, sin duda habría una diferencia, ¿vale? El hecho de que estemos trabajando con personas con un problema de salud mental en el que el trauma puede haber jugado, de aquí también depende del enfoque psicológico que utilicemos, pero que el trauma puede haber jugado un papel relevante, esto obviamente en el enfoque de atención centrada en la persona es un detalle que normalmente no está, ¿vale? Y en cuanto a la idea de encontrar sentido a la experiencia vivida, si nos referimos a la experiencia del trauma, claramente. Si nos referimos a la experiencia vital, ambos enfoques pretenden dar significado a la experiencia global de la persona. Bueno, ¿alguien ha encontrado alguna otra diferencia? Que igual que nos ha pasado. Yo he visto algunos trabajos y he visto algunas cosas que se han planteado como diferencias y hay apuntes interesantes. ¿Alguien quiere, o a propósito de lo que estoy contando, se os ocurre alguna reflexión, algo que os esté viniendo a la cabeza? Venga, ánimo. Que sé que no es fácil darle al botón del micro, pero no, nada, venga.
Venga, ánimo. ¿Alguna reflexión seguro que se os ocurre? ¿Algo se os está pasando por la cabeza? ¿No? ¿Alguien había cotillado ya lo de Quality Rights? ¿No? Pues veo, veo, mover la cabecita. Vale. A ver, em, os voy a comentar algunas cosas diferencias que puede ser que algunas personas de las que habéis hecho los trabajos ya habéis visto y bueno, podemos a partir de ellas volver a matizar. Algunas personas habéis señalado la diferencia, pueden estar en el contexto, el ámbito, el origen, hemos hablado de esto. Alguna persona ha señalado una cosa muy interesante. eh, una pequeña diferencia puede estar en que el enfoque de la recuperación se preocupa también de la lucha contra el estigma. Y esto es peculiar del enfoque de la recuperación, efectivamente. En el ámbito de la ACP, es verdad que asociado a la ACP también está la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y está también la lucha contra el edadismo en el ámbito de los mayores. Pero sin duda, esta lucha contra el estigma, que sería un elemento a incorporar en nuestros eh, eh, es que ¿sabéis lo que pasa? Que es tan difícil mirar las pantallas y ver que la gente está haciendo otras cosas, además de estar aquí, que a veces se me va la atención. Disculpadme. Eh, es complicado, Ángel, lo de estas cosas online, porque cuando estamos online tenemos la sensación de que no estamos con las demás personas y deberíamos estar, porque si estamos online en algo como esto y estamos a otras cosas, es mejor que no estemos, de verdad, no pasa absolutamente nada. Bueno, eh, os decía entonces, el estigma contra la recuperación. La lucha contra el estigma desde el enfoque de recuperación. Esto es fundamental. Es decir, cuando trabajamos en enfoque de recuperación, no está solo el trabajo con las personas con las que acompañamos, sino también está el trabajo contra la mirada o para cambiar la mirada que la sociedad tiene de la salud mental. ¿De acuerdo? Eh, Esto tiene claro que ver con la raíz reivindicativa de este enfoque. Vale. Algún matiz más que se ha puesto. Por ejemplo, se ha hablado en algún trabajo de que en la atención centrada en la persona no se busca recuperar a la persona, incluso ni coger las riendas de su vida. Aquí yo discreparía. Sí, cuando hablamos de atención centrada en la persona es fundamental para quienes utilizamos este enfoque que la persona se empodere y la persona tome las riendas de su vida. Otra cosa es que no significa lo mismo, seguramente, tomar las riendas de mi vida cuando tengo 80 años y vivo en una residencia de mayores, tengo una demencia, no significa exactamente lo mismo que para una persona con un problema de salud mental. O sí significa lo mismo. Igual no está tan lejos. Estaría bien hacer esa reflexión, ¿vale? Entonces yo no veo ahí tanta diferencia. Más diferencias, volvemos. Las decisiones conjuntas con el profesional en recuperación, decía alguien. En principio, cuando trabajamos en el enfoque de la recuperación, eh, la última palabra, ¿quién la tiene? La última palabra la tiene la persona con problemas de salud mental. El profesional es un bastón que acompaña el proceso de recuperación de la persona. La expresión decisiones conjuntas toma un pequeño matiz en el enfoque de recuperación, digamos, aún más potente que en atención centrada en la persona, que es que la persona, en realidad está en atención centrada en la persona, pero bueno, entiendo que podamos ver un matiz. Es que es la persona la que toma la última decisión sobre su vida, ¿vale? Sobre sus cosas. Y nosotros acompañamos y a veces observamos cosas que podrían ser perjudiciales para la persona, pero la acompañamos, ¿vale? Sobre esto en particular, que sé que está en vuestra cabeza como algo de lo fundamental, yo prefiero que lo trabajéis en el módulo 2 y 3, pero si
Si nos queda hoy tiempo, le damos una vuelta. Vale. Estoy viendo que Belén nos aporta un matiz diferente, que nos dice, ambos enfoques buscan un bienestar personal y veo el matiz de que la calidad de vida para colectivos vulnerables como demencia, vejez, es dotarla de dignidad, interesante, y para salud mental, dotar de un sentido a la experiencia vivida y a la que queda por vivir. Fijaros, el- yo leo esa frase y digo, pues vale, pero es que si aplico dignidad a las personas con problemas de salud mental y aplico dotar de un sentido de experiencia vivida a la que queda por vivir a las personas mayores o a las personas con discapacidad, o incluso con una discapacidad intelectual severa, es que es igual. Realmente lo que queremos en ACP es dotar de sentido a la experiencia vivida y a la que queda por vivir, y lo que queremos en recuperación es dotar de dignidad a las personas. Fijaros, abro un paréntesis para enseñaros dos formulaciones que están en el material, pero bueno, os las refresco. Voy a compartir un momento, ¿vale? Compartir. Vale, esto lo hemos visto. A ver si me avanza. Fijaros, esto no, esto. Estos son los principios de la recuperación. Grabaros un poquito, fijaros un poquito en esto, ¿vale? Porque ahora a continuación os voy a poner ACP. Los principios de la recuperación que enuncia el SAMHSA, que es como esta entidad americana que es como la referente en el ámbito de la recuperación, prácticamente todo el mundo la reconoce como que lo que viene de allí suele generar consensos, ¿no? Fijaros, dirigida por la persona, muchos caminos, holística, contexto cultural. ¿Lo veis? ¿Lo estáis leyendo? Ahora vamos a ver cómo resumimos el enfoque ACP en, por ejemplo, nosotros en Focus tenemos este texto que intento proyectaros si me deja la máquina. Esto es. Y ahora a ver si, o sea, yo, por más que veo las dos cosas, encuentro muy pocas diferencias. Y fijaros cómo aquí está la idea de desarrollando proyecto de vida, realizar actividades significativas. Fijaros, en cambio, si está el matiz, tal y como nosotros lo tenemos escrito aquí, dice participación en la determinación de sus apoyos. Y en enfoque de la recuperación diríamos la decisión sobre los apoyos que requiere la persona es de la persona, ¿vale? Pero por lo demás, reconoce la singularidad, igual, prácticamente lo mismo. Vale, dejo de compartir. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Me planteáis alguna cosa a partir de esto? ¿Hay algo en lo que hayáis trabajado del, ya sé que estoy repitiendo las preguntas, pero es lo que me toca. Eh, en lo que habéis trabajado del material, ¿os habéis encontrado con algo? Vamos ya a lo que vosotras queráis del todo, ¿vale? Ya quito las restricciones que había puesto antes, nos queda una hora, así que sin restricciones. Em, Algo que os haya parecido especialmente chocante o interesante. Venga, frase muy corta. Animaros al chat. Algo que os haya parecido chocante. Chocante es una palabra que utilizan los seres humanos. Yo la uso mucho. Chocante, raro, extraño, que os ha movido o algo que os haya parecido muy interesante. Decir, esto me lo apunto. Venga, una frase corta. Ánimo al chat. Venga. Ya habéis visto el material. Algo se os ha quedado. Digo, también puede decir, no me ha descubierto nada nuevo. Fenomenal. Nos viene bien también para saber si el...
Ánimo. ¿No? Sí, tiene que ser. Estamos aquí juntas todas. Imaginaos que estamos en un aula y yo hago esta pregunta y vosotras me contestáis, me decís algo. Es lo mismo. Es lo mismo. Hola. Somos las mismas personas humanas que si estuviésemos con nuestros cuerpos juntos. Hacemos una ronda, entonces. Venga, que lo estamos poniendo muy difícil a Lorenzo, ¿eh? Venga, No nadie pasa se nada. anima. Venga, hacemos una vueltecita. ¿Queréis? Yo sí Y que a cada mí uno. me ha chocado quizá cuando hablábamos al principio y nadie, no sé si es que nadie se ha atrevido a participar o nadie se ha atrevido a reflexionar al respecto, el no conocimiento de lo que es el modelo o el paradigma de recuperación, ¿no? Que estás intentando con mucho esfuerzo Sí, hay un poco pues ver un poco la relación o qué se diferencias o similitudes si las hubiera, ¿no? Con el que efectivamente son escasas, ¿no? Las diferencias. Y ujú, están ambos modelos en el ámbito en el que nos movemos, que es la salud mental, están como muy alineados, ¿no? O ujú, uno ujú. beben, se retroalimentan, ¿no? Claro. Pero sí que un poco por la experiencia, ¿no? Y por el contacto con las entidades y las asociaciones y lo que se hace desde las asociaciones, ¿no? Que yo creo que trabajamos en el ámbito comunitario, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? ¿A todos os suena lo de intentar ver a la persona más allá de su diagnóstico? ¿Esto también lo, nos suena o lo intentamos o en nuestra práctica profesional efectivamente intentamos ver a la persona más allá de su diagnóstico? Sí, ¿no? ¿Os suena la palabra empoderamiento? Sí, ahí veo que se estremece más la gente. Mm, La palabra resiliencia, ¿no? Que también la utilizamos mucho en nuestra práctica diaria, ¿vale? Todo lo que las barreras del entorno, cuando hablamos de cómo son el contexto, el entorno, las que limitan muchas veces a la persona, y incluido todo lo que tiene que ver con el estigma, ¿no? Y las situaciones que se dan de discriminación o de vulneración de derechos, que en muchas situaciones de vulneración de derechos es lo que hay detrás del estigma. Eso también nos suena, estigma, todo esto, ¿no? Quiere decir que a lo mejor, eh, sin ser conscientes, estamos trabajando bajo un modelo, bajo el modelo de recuperación y no lo hemos identificado como tal. Si todo esto nos suena, si todo esto realmente lo tenemos interiorizado, como así de alguna manera estáis haciendo ver con vuestro gesto, realmente yo creo que sí que trabajamos bajo ese modelo, trabajáis bajo ese modelo, pero a lo mejor no somos conscientes que realmente con matices, ¿no? Y que a veces cuesta. Y que a lo mejor eso no estamos siendo conscientes de que efectivamente trabajamos bajo un modelo o bajo el paradigma de recuperación, ¿no? Vamos, dejo ahí esa reflexión por si sirve de algo y por si también intento ahí con mi Dale, granito de arena pincha. conseguir que haya mayor participación. Hola, Sara, buenas. ¿qué tal, Venga, Sara? Sara. Mira, yo sí que es verdad que estoy contigo, Ángel, en el que creo que sí que trabajamos en ese modelo, pero realmente el concepto como que no lo tenemos interiorizado como recuperación. O sea, podemos ir en ese modelo, pero no sabemos realmente qué es eso. Después de ver bueno, parte del contenido y demás, sí que vamos en ese camino, pero no lo tenemos como interiorizado, por así decirlo. También ayer, bueno, yo estuve en Ávila en la formación presencial con David Ávila, Ah, Ajá. ujú, que hablábamos un poco de todo esto y se planteaban también diferentes dudas, porque a veces queremos trabajar con la persona, pero a lo mejor también la familia pone impedimentos o te dice, tienes que hacer esto y esto. Entonces ya no es lo que diga la persona, claro. es lo que la familia dice.
Ujú. Perfecto. Mm, Ahí se nos abre un melón enorme con lo de las familias, Enorme. ¿no? Sí. Eh, Antes de entrar al melón, que podemos entrar un O sea, rato a y ver, que... la familia Dale. también y bueno, pues diferentes contextos, situaciones, no sé, hablo de la familia como te podría decir, pues no sé, la situación o una infraestructura que no puedas a lo mejor centrarte más porque no tengas los medios o No. un poco Mira, de esa. yo siempre... Dale, Natalia, perdona. Sí, a ver, yo aparte de eso creo que este curso, cuando empiece con él, lo que quiero sobre todo es una reflexión hacia nuestro modelo como profesionales que estamos implantando, porque se nos llena la boca, como dice Ángel, y es verdad que trabajamos en muchas cosas de empoderamiento, de, bueno, pues de diferentes cosas que tienen que ver con la recuperación, pero creo que no lo hacemos de la forma más adecuada, porque por lo menos yo, que llevo más de 20 años trabajando aquí, partimos de un modelo de siempre muy paternalista que nos hace, yo constantemente estoy intentando hacer clic en mi cabeza porque hay veces que me sale de forma innata el no, lo que tiene que hacer esta persona. Entonces creo que ahí tenemos que hacer nosotros mucha formación, mucha reflexión sobre ese tema, porque realmente no lo estamos aplicando. Nos vemos todos los días que caemos 20 veces en el mismo error. Por lo menos aquí desde, se intenta que todo el mundo tome sus decisiones, pero siempre hay algún profesional, incluida yo, que pone el pero. A ver, el otro día en el foro Ángel ponía, ayer iba a haber participado, pero luego se me complicó. Creo que los profesionales somos uno de los obstáculos más importantes y que no nos damos cuenta a la hora de que las personas decidan. No creamos algunas veces alianzas terapéuticas buenas y estables, aunque parezca que es una crítica total y absoluta, ¿no? Es una reflexión hacia que no tenemos el conocimiento ni las habilidades necesarias para poder implementar todavía este modelo, o yo por lo menos así lo veo dentro de lo que es nuestra entidad. La Ujú. intencionalidad, por supuesto, el querer, por supuesto, el hacer el cambio, por supuesto, pero todavía no lo estamos haciendo de la forma adecuada. Ujú. Gracias, Natalia. Sí, bueno, ¿Alguien yo quiere? comparto lo que dice Sí. Natalia, que además ha salido como reflexión en en algunas reuniones que tenemos de trabajo. Pero bueno, yo creo que también bueno, desde luego el título del módulo uno es eso, ¿no? Hacia un cambio de mirada, ¿no? Hacia nuestra práctica profesional. Y en ese tránsito yo creo que estamos, ¿no? Yo Eh, sí. Y sí efectivamente que, yo creo que es importante, obviamente, la historia, el recorrido de nuestro movimiento asociativo, el contexto, como luego también veremos más adelante en el curso, claro, como el entorno también es importante a la hora de aplicar pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, fijaros, ese cambio de cultura, ¿no? Profesional que a veces cuesta más, ¿no? O ese cambio de venir de un modelo, a lo mejor, pues como dice Natalia, más paternalista, donde tendemos a sobreproteger a la persona sin darnos cuenta que quizá va un poco en contra de la autonomía y de la vida independiente de la persona, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que la persona pues adquiera la autonomía suficiente para que nadie decida sobre lo que a la persona le importa, ¿no? O la interese. claro, fijaros que para nosotros era muy importante que en este primer módulo eh, intentaseis colocar la cabeza en cuál es el referente que tenemos. Trasladar un referente, voy a decir, teórico, de valores incluso, a la práctica siempre es complicado. Pero si no lo tenemos, no hay manera de intentar trasladarlo. Y esta reflexión sobre en qué marco nos movemos es fundamental para que luego cuando surgen las dificultades a las que, por ejemplo, apelaba Sara, tengamos un referente hacia el que tenemos claro que queremos ir. Tenemos claro al que queremos ir porque reconocemos su valor y fijaros, hay un esfuerzo importante en lo que os hemos intentado transmitir para que veáis la confluencia brutal que hay en este momento desde todos los ámbitos, digamos, sociales y en particular en salud mental de todos los agentes relevantes y tenéis el material lleno de referencias a cosas tan poco sospechosas
de irse a los extremos como la Estrategia Nacional de Salud Mental o documentos de la OMS, o sea, los organismos que reflexionan en el más alto nivel sobre la salud mental están todos de acuerdo en 4 o 5 cosas: derechos, vida independiente, comunidad, recuperación, centrado en la persona. Y esto está ahí, está todo el mundo de acuerdo. Este acuerdo nace de la comprobación científica de que así las personas se recuperan más, pero nace también desde un planteamiento ético que nace de las propias personas afectadas por problemas de salud mental y por personas con discapacidad, por personas mayores, ¿vale? Pero en este caso, personas con salud mental, que reivindican su papel en el mundo. Entonces, la confluencia es enorme. Y aunque yo subrayo mucho el que no hay diferencias, pero y a veces como que no os líen con que ACP os aporta cosas nuevas porque ya lo tenéis en recuperación, pero también para celebrar el encuentro, porque realmente es un momento muy interesante en el ámbito de la atención psicosocioeducativa en el que hay una etiqueta que ojalá no se la apropie nadie, por eso usamos ACP, nos gusta decir ACP con minúsculas, una etiqueta en la que nos podemos sentir reconocidos. No es nada nuevo, como dice Teresa en ese vídeo que ya le he oído antes a él, ¿no? Teresa Martínez. No es nada nuevo, esto está en nuestras disciplinas, los que hayáis estudiado cualquier disciplina, trabajo social, psicología, educación social, en lo que siempre habéis encontrado esta planteamiento de que tenemos que construir a partir de las personas y son las personas las que tenemos que empoderarlas para que busquen sus soluciones. Bueno, pues ahora tenemos una etiqueta fantástica que nos debe servir de referente. Entonces, para nosotros este primer módulo fundamental es que construyáis, si no lo, o reforcéis, si ya lo teníais construido, esa mirada que nos va a servir de brújula cuando nos desorientemos. Entonces, cuando surjan las dificultades con las familias o con nuestra propia entidad o nuestro contexto físico en el que desarrollamos el trabajo, ¿vale? Sepamos que tenemos que adecuarnos ahí, pero sabemos hacia dónde queremos ir. Y la cuerda la tenemos que ir tensando hacia ahí, poco a poco. No, creo que no me equivoco si recuerdo que salud mental fue FEAFES y partimos de asociaciones. La historia de vuestras entidades no es la historia del orgullo loco, ¿vale? No es la historia de las personas con problemas de salud mental reivindicando sus derechos, es la historia de los familiares preocupados por las personas con problemas de salud mental para cuidar lo mejor posible a sus familiares. Entonces, es normal que en nuestra práctica cotidiana y en nuestras entidades nos encontremos con que somos herederos de eso, de esa intención, de ese deseo de proporcionar una vida de calidad a nuestros familiares que tienen problemas de salud mental y estamos haciendo un tránsito, de alguna manera, corrígeme Ángel si me equivoco, estamos haciendo un tránsito a que cada vez sean más las personas con experiencia propia las que sean protagonistas de su recuperación. Y eso es un tránsito complejo en la sociedad en general y en vuestras entidades entiendo que lo es mucho porque nacen de donde nacen también, ¿no, Ángel? Sí, efectivamente, yo creo que lo has descrito perfectamente. El- Sí, hay alguien por aquí. Cristina, ¿quieres hablar o se te escapó la tos? Que no te Perdón. vemos. No, vamos, que No. lo has descrito perfectamente y obviamente la evolución del movimiento asociativo pues viene de donde viene, hemos transitado por donde hemos transitado y ahora pues especialmente nuestro movimiento asociativo en Castilla y León que tiene, porque esto no sucede en otros territorios de manera tan marcada. Y nosotros tenemos un muy fuerte componente de gestión de servicios y de recursos de apoyo y soporte social, ¿no? A las personas en la comunidad y, y no nos queda otra, no nos queda otro remedio porque, eh, bien lo decías antes, tanto la normativa como la OMS, todas las organizaciones, los planes, las estrategias que se están aprobando por parte de todas las instituciones públicas, todos los gobiernos nacionales, regionales y locales,
todos orientan a trabajar bajo este modelo que, como bien dices, o por lo menos como en el ámbito de la salud mental, lo que hemos intentado es traerlo a paradigmas, o sea, no inventar nada porque ya está todo inventado. Quiere decir que seguramente reforzar algunos aspectos y traerlo a paradigmas como puede ser el de la recuperación, también el modelo basado en los derechos humanos, etcétera, ¿no? Todo lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que no nos queda otro que transitar hacia todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Poner a la persona en el centro, bueno, pues el que la persona también sea protagonista de su cambio, ese cambio hacia la mirada, ¿no? De cómo intervenimos o de cómo, que yo coincido con lo que se ha dicho, la dificultad que entraña todo eso, ¿no? Que realmente es enorme, ¿no? Porque a veces, pues eso, no con mala fe, nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero no con mala fe, pero a veces, pues intentamos buscar lo mejor para la persona en las decisiones que tomamos, pero sin tener en cuenta realmente, ¿no? Lo que la persona siente, piensa o qué expectativas tiene, o etcétera, ¿no? Y lo que también se decía en el foro estos días, ¿no? Que de realmente a veces sobreprotegemos a la persona en el sentido de por miedo a equivocarse, ¿no? Y eso, esa frase que también la tenemos también como muy usada, ¿no? De todos nos hemos equivocado en la vida y ellos también tienen derecho a equivocarse, pero a veces también nos cuesta, ¿no? En la práctica profesional, efectivamente, el no sobreproteger sobre decisiones cuando realmente estamos viendo que es una equivocación o que la persona se va, pero a veces Ujú. efectivamente a partir de ahí es un aprendizaje y tenemos que construir a través de esa decisión que ha tomado la persona, ¿no? Bueno, no lo sé. En los pioneros de la ACP en el ámbito de los mayores, Kit Booth y su colaboradora Catherine Bredin, que escribieron un libro magnífico. Yo suelo en este momento levantarme a buscar el libro. A ver, voy a levantarme a buscar el libro, perdona. Y si lo encuentro, sí. Este libro magnífico que se llama Person to Person es casi un panfletillo finito, finito. Está en inglés, pero se entiende bien, que a poco inglés que sepáis. Y está lleno de reflexiones y de frases que son extraordinariamente aplicables. Fijaros que, claro, trabajar con personas con demencia, hablamos de personas que tienen sus competencias cognitivas probablemente en general más afectadas incluso que muchas personas con las que vosotros trabajáis. Y los planteamientos de Kitwood y de Bredin son brutales y preciosos porque realmente hacen un esfuerzo de poner en valor y de validar a las personas brutales. Y una de las cosas que, por eso me estaba acordando Ángel ahora, tiene una frase por ahí que ahora no la recuerdo exactamente, pero viene a decir algo así: cada vez que sobreprotegemos a una persona deberíamos preguntarnos si realmente lo estamos haciendo por ella o lo estamos haciendo por nosotras, por quedarnos tranquilas, por no arriesgar, porque sentimos miedo nosotras. No lo estamos haciendo por ellos, ¿no? Y el trabajo, y nuestro trabajo es que la persona tenga una experiencia de vida plena. Y en la experiencia de vida plena también incluye el equivocarse, el cometer errores y el ponerse en riesgo incluso a veces, que es otra cuestión interesante. Dicho todo esto, cada situación, no aquí las personas que trabajan en ética nos insisten mucho, cada situación es peculiar y cada situación hay que valorarla con cuidado, ¿no? Y efectivamente hasta dónde llevar esto de lo que una persona decida y hasta donde quiera ponerse en riesgo. Y podemos encontrarnos con alguna situación muy extrema en la que realmente nos veamos impelidos a parar un comportamiento de alguien. Pero seguramente eso no ocurre tantas veces. En nuestra cotidianidad en el trabajo, seguramente el listón lo bajamos, seguramente o no, yo qué sé, eso cada una sabréis, ¿no? Pero el listón lo podemos ajustar para dejar que la persona eh,
vaya cogiendo el control de su vida, ¿no? Lo vaya recuperando Ujú. o lo refuerce, porque nunca lo llegó a perder, ¿no? Bueno, venga, me encantaría que siguiésemos charlando un poco, que hubiese algunas aportaciones más. Sospecho que las cámaras apagadas significan que algunas personas tienen la atención un poco dividida, pero las que estáis con las cámaras, al menos, venga, alguna reflexión de todo esto que estamos hablando. ¿No os apetece decir nada? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué os está pareciendo el material? Billy, cuéntanos. Hola, no. Una cosa que yo como profesional de atención directa, que estoy todas mis 8 horas de trabajo impartiendo Mm. talleres con los chicos, Sí. bueno, he leído que la persona no se adapta al servicio. O sea, es el servicio que se tiene que adaptar a la persona. Creo que para los que trabajamos en atención directa, muchas veces como que el enfoque de nuestro trabajo es, tenemos ese periodo de adaptación al servicio. Y es como que la persona se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros a ellos, por Muy mucho. interesante. Y o sea que, y nos es difícil al fin y al cabo, porque muchos no están decidiendo, por ejemplo, aquí en Ávila, en el centro del Cobijo, pues tenemos ciertas plazas públicas, o sea, concertadas. Mucha gente no quiere venir a realizar actividades, no están decidiendo por ellos mismos, simplemente que por el mero hecho de, o por su situación económica, tienen una plaza pública, se les obliga a venir y ellos no quieren. Entonces, se hace difícil trabajar con ellos y aunque ellos quieran, su objetivo no es estar aquí, a lo mejor es estar en su provincia, con su familia, o sea, más cerca y es muy difícil trabajar en ese sentido a veces. Súper interesante, Pili, Muy porque interesante, sí, la reflexión. sí, porque eso nos lleva incluso más allá. Hay como eso tiene dos planos de análisis, Mm, ¿no? Uno, en tu caso, ¿no? Como profesional que tienes que trabajar con esa persona. Y otro, el de la entidad, que tendría que pensar qué actitud debe adoptar ante una situación, voy a usar las palabras más o menos que tú has mm, dicho, en la que una persona es forzada a hacer algo que no quiere, ¿no? Y ante eso debería, ahora ya no tú como que estás atendiendo en ese momento, pero sí la entidad debería pensar cuál es la mejor manera de abordar ese tipo de situaciones, ¿vale? Y en tu caso concreto, cuando te toca trabajar con eso, ¿hasta qué punto tú podrías introducir elementos en tu trabajo? O igual sois un equipo y no solo diseñas tú lo que se hace, ¿no? Sino como equipo, mm. ¿cómo podríais pensar en que lo que hacéis vaya girando lo más posible hacia lo que las personas que se acercan a vuestras actuaciones, a vuestro centro, querrían hacer? Porque, fijaros, la primera idea basiquísima de centrado en la persona frente a centrado en el servicio, la primera súper básica es, eh, no deberíamos diseñar actividades porque se nos ocurren a los profesionales. Deberíamos trabajar con las personas a las que atendemos para ordenar sus propuestas y apoyarles en organizar lo que ellas quieren. Esta es una primera idea súper básica de atención centrada en la persona que es aplicable a prácticamente cualquier contexto en el que hacemos. Nos obsesiona como entidades muchas veces, no sé si es vuestro caso, ¿vale? Pero puede ser, en muchas ocasiones nos obsesiona planificar, hacer nada, unos horarios, un tal, objetivos, lo contabilizaremos. Pero lo estamos sacando, toda esa planificación la sacamos de nuestro análisis como profesionales, que obviamente tiene validez ese conocimiento que nosotros tenemos, pero en la medida en que lo hacemos así, nos alejamos de los intereses de la persona. Y es que nuestro trabajo es dar sentido a las vidas de las personas con las que trabajamos. Entonces, yo creo que es interesante diferenciar los dos planos, Pili. Uno en el que no Mm. está fuera de tu zona de control, ¿no? ¿Qué hace la entidad ante estas situaciones? Que debería reflexionarlo igual la entidad. Y otra es ya cuando las personas están con vosotras, que puede hacer el equipo para girar de centrado en el servicio, centrado en la programación,
centrado en las personas. Que hay mucho margen ahí Sí, para... normalmente intentamos que se adapten y que intenten poco a poco ir haciendo, a Ya. pesar de que no sea lo que ellos quieren. Claro, pero fíjate que Pero sin pretender, o sea, cojo lo que dices no mm, por señalar que algo esté mal hecho, sino por aprovechar la reflexión, ¿vale? Eh, fíjate qué interesante. En realidad, el trabajo sería, llega una persona nueva, llegan personas nuevas que no quieren estar aquí. ¿Cómo hacemos nosotros para colocarnos en un sitio que a ellos les parezca interesante? Porque normalmente lo que hacemos es una especie de, voy a usar una palabra fea, ¿vale? mm, Adiestramiento para que la persona acabe entrando por el aro, perdón, ¿vale? Ya sé que no es así, pero empujamos a la persona a que entienda que esto le va a venir muy bien. Bueno, mm, igual nosotros tenemos que entender qué es lo que le viene bien a la persona, ¿vale? mm, Y seguramente será al final, que esto seguro que David insistiría en esto, será un encuentro entre vuestra mirada y la de la persona, ¿vale? Aunque no nos olvidemos de que si nos sentimos atraídos por este paradigma de centrado dirigido por la persona o recuperación, al final tenemos que tener claro que tenemos que ponernos al servicio de la mirada de la persona. Y eso significa seguramente que haremos cosas distintas en nuestro quehacer cotidiano. Mm. Pero bueno, mm, muchísimas gracias, Pili, por tu aportación, porque mm. creo que nos abre unas reflexiones súper interesantes. Sí, claro. Y otra cosa que iba a decir es, por ejemplo, Sí, nosotros nos centramos también en el plan individual de la persona. O sea, a principios de año creamos los objetivos, cada usuario crea sus objetivos para muy bien. ir, para, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, sí, Para te todo el entiendo. año. Entonces, y Perfecto, trimestralmente, pues los vamos evaluando. Pero fenomenal. muchas veces creo que también tenemos la palabra en la boca de llegamos hasta donde llegamos, porque muchos objetivos, al fin y al cabo, ya no están a nuestro alcance. O Bien, sea, nos quedamos bien. cortos, porque al fin y al cabo, muchos sus objetivos, por ejemplo, el mero hecho de relacionarse, al fin y al cabo en el centro, pues sí, tenemos integración en la sociedad, salimos y hacemos un montón de cosas, pero los fines Sí, de semana no tienen con quién relacionarse. Si están en una residencia o están en la vivienda, al fin y al cabo se relacionan entre sí. Esa relación que ellos quieren a mayores, ujú, no llegamos a conseguir muchos de esos objetivos, ¿no? que también, Claro, nunca llegamos a todo lo que nos proponemos, pero de lo que tú planteas, creo entender, y me parece muy interesante que en esa formulación de objetivos es una formulación que hace cada persona. O sea, les mm, acompañáis, no es que vosotros individualmente, como, sí. exactamente, no es que vosotros como profesionales os pongáis ahí a marcar los objetivos sin más, No, no, no. sino Cada que uno se marca los objetivos que quiere. claro, tú fíjate qué interesante, eso encaja perfectamente con lo que Ujú. estamos hablando, pero Ujú. perfectísimamente, ¿vale? Y eso sin duda puede ser un factor de acercamiento a esas personas que vienen incluso contra su voluntad, Sí, ¿no? Decías, porque ellas vean que aquí lo que nos planteamos es hacer lo que vosotras vayáis marcando. Entonces es súper interesante lo que planteas. Que luego no lo conseguimos todo, Pili, claro, porque los no, todo no. objetivos son el referente, ¿no? Se trabaja. Eso, claro, pero eso avanzando. Y esa revisión la podéis hacer también con cada usuario, con cada Sí, persona con la que trimestralmente, se trabajáis. hace individualmente, Fantástico, trimestralmente, cómo claro. van, o normalmente en algunas ocasiones, en algunos casos, también, si por ejemplo tienen 4 objetivos, a lo mejor en el primer trimestre, en vez de centrarse en todos, pues a lo mejor en el primer Bueno, trimestre centrarse en uno. Y muy bien. así, poco a poco, ir Eso, consiguiendo, no abordar todo a una, porque muchas veces fenomenal. es muy complicado. Claro, claro, estupendo. Es muy importante que sea la propia persona también la que vaya Sí, marcando esos hitos y ella vaya, claro, o mm, sea que hay elementos ahí estupendos que ya estáis en sí. esta onda. O sea que fenomenal. Muy bien, Vale, Pili, muchas gracias. gracias. Diana, Hola, querías. sí, ¿se me escucha? Perfecto. Sí. Yo soy compañera de Pili, Mm, trabajo en FAEMA, en Ávila, pero Pili está en un centro y yo estoy en otro. Yo estoy en el centro ocupacional y
tenemos formas de trabajar muy similares, ¿no? Algo que sí que destacaría es que es cierto que cuando llega un usuario nuevo, parece que es el usuario el que se tiene que adaptar a lo que ya hay, ¿no? Este es el horario, estos son los talleres, mira esto, ta, ta, ta. Ujú. Pero sí que es cierto que desde hace un tiempo, al menos yo he ido como observando, ¿no? Y al final conoces a cada uno, conoces lo que le va gustando o lo que no, con lo que se siente cómodo, etcétera. Y sí que intento dar esa flexibilidad de, vale, a lo mejor en este taller concreto, pues es que no te motiva, o por qué estás siempre con el móvil y no quieres atender, o por qué te duermes, o por qué... Y a raíz de ahí, como hacer esa reflexión y ser un poquito más flexible, ¿no? Pues vale, Ujú. pues en esta hora, si tú no quieres esto, ¿qué te apetece? ¿Qué es lo que... ¿hay algo que yo pueda hacer que te pueda ayudar? Y a lo mejor salen cosas interesantes porque igual alguno te dice, pues mira, yo prefiero traerme un libro o prefiero leer el periódico o prefiero X, ¿no? Y implementar esos pequeños cambios, desde aquí sí que lo estamos haciendo. A Fenomenal. veces se consigue, a veces no, porque a lo mejor ese día están muy motivados de que tú le has propuesto eso y dicen, venga, sí y tal, y al mes vuelven, ¿no? Como esa actitud, también me lo he encontrado, ¿no? Y esa Claro, frustración mía de, joy, ¿qué más puedo hacer si ya se lo he dado todo, ¿no? Ahí sí que, claro. bueno, Claro, es súper interesante lo que planteas y apuntas algo fundamental que es el diálogo. Vais a ver mucho más esto en los siguientes módulos, ¿vale? Que son más concretos, pero bueno, entiendo que anticipemos algunas cosas. Algo fundamental que es el diálogo permanente, ¿no? Con la persona y apelas a cosas que nos pasan a todos realmente, ¿no? Que hay días que estamos más motivados para unas cosas, otros para otras, traemos cosas de casa que nos han pasado o le hemos empezado a dar vueltas a la cabeza, entonces donde ayer algo me interesaba, hoy empieza a interesarme menos, ¿no? Entonces ese diálogo permanente con la persona para que la experiencia en el centro cada día sea lo más significativa posible y realmente aporte a su experiencia y aporte a su recuperación, ¿no? Yo creo que clave en lo que apuntas es ese diálogo constante, que a veces nos ocupa un tiempo que no lo he podríamos leído. pensar que A las 8 no. nos, nos dificulta, ahí se coló un micro, Hace un que nos acompañamiento que lleva la abuela a la dificulta, sesión oncología. no, no veo dónde está ese micro, que podríamos pensar que ese tiempo que dedicamos al diálogo se nos resta para hacer, imagínate, las actividades programadas, ¿no? Y sin embargo, ese diálogo es una aportación fundamental a la recuperación de la persona en la medida en que la estamos teniendo en cuenta, se está siendo puesta en valor y eso tiene una validez enorme para la persona. Es seguro que lo comprobáis cada día, ¿no? Sí, también, por ejemplo, me ha pasado, y esto es un poco lo que venía diciendo Pili, de la gente que viene obligada, Sí, sí que hay chicos que, por ejemplo, tienen pautado que tienen que estar toda la mañana y es lo que hay y ya, y ellos a lo mejor no quieren. Bueno, pues hay a veces, en casos concretos, que sí se puede a lo mejor reducir esas horas y decir, bueno, pues solo vienes la primera hora y luego ya te puedes ir tal, o estás por la mañana y intenta aguantar y te subes a casa si quieres a media mañana. Como intentar tener sí, esas flexibilidades para que quieran seguir viniendo, porque es que si no, claro. a veces es complicado, claro. Claro, aquí si saltamos al otro plano, que no sé si está dentro de nuestra zona de control, pero es interesante, ¿no? Ver ¿qué es esto de que hay alguien que está obligado a venir? Perdonadme porque aquí igual a mí se me escapa algo de la realidad, pero eh, es un poco complicado aceptar que alguien esté obligado a ir a estos servicios. Otra cosa es que tengamos que trabajar con la persona para motivar, porque no sé, puede estar muy desmotivada para entablar relaciones y haya que hacer un trabajo motivacional, pero que haya una prescripción que a alguien se le obliga a ir a algún sitio, sería algo que convendría revisar allí donde corresponda, que seguramente no está en vuestro nivel, pero en algún sitio hay de entrada algo que chirría completamente con el enfoque que
que estamos utilizando, que queremos utilizar, que viene prescrito también ese enfoque por la administración. Y si yo me encuentro con que alguien tiene obligatoriamente que estar, no sé si es una cuestión de lenguaje, pero me encuentro con algo raro. Eh, ¿Aquí hay alguna capacidad de influencia que nosotras podamos tener en que eso se corrija de alguna forma? A ver, yo hablo por el centro del cobijo, tenemos por parte de gerencia 20 plazas públicas, o sea, Sí, concertadas, y sí. esas personas están en una residencia en Ávila y esas 20 personas tienen que venir al centro de día del cobijo. Bien, bien. Entonces, la gestión es que ellas tienen que venir aquí sí o sí, no se pueden quedar en Intras, a no ser que estén ingresados o que estén muy malos. O sea, tienen que venir sí o sí, porque si no, ellos tienen un plazo de días para poder faltar aquí, justificadamente. Pues, por ejemplo, que se vayan con su familia. Hay gente, de esas 20 personas, hay gente que no tienen ni vacaciones. No sé si eso es pautado por la gerencia y tal, porque solo pueden tener vacaciones la gente que se va fuera de residencia. No pueden tener vacaciones. Imagínate ahora que viene Semana Santa y les damos la semana que viene, lunes, martes y miércoles, como opción de coger vacaciones o no. Pues de esas 20 personas, si quieren esos 3 días y se tienen que quedar en Intras, que no, hay gente que no tiene familia. Si se quieren quedar en Intras y no venir al centro, no pueden, porque solo pueden coger vacaciones si se van fuera de la residencia, Bueno, porque allí no obviamente les ponéis, atienden, no tienen el claro, centro de día. perfecto. Entonces, Claro, lo que pones sobre la mesa es la dificultad que a veces tenemos de aplicar realmente estos enfoques cuando tenemos que coordinar con otras entidades que tienen otras lógicas distintas. Obviamente esto ya no está en vuestra zona de control, pero obviamente esto debería motivarnos a que entre organizaciones, en este caso vuestra entidad, digamos, por poner el ejemplo, entre FAEMA y gerencia, tendría que establecerse un diálogo porque desde gerencia también tendrían que entender que el enfoque que pretenden que adoptemos también lo tienen que adoptar ellos. Y entonces ver cuáles son las situaciones concretas. No me atrevo a hacer más análisis de esto porque habría que conocer exactamente las circunstancias, ¿no? Pero sí que veamos estos dos planos. No sé si todas las personas que estáis aquí tenéis una responsabilidad de atención directa, pero también puede haber personas que estéis aquí que tengáis otras responsabilidades más globales en las organizaciones, en vuestras organizaciones, y que, claro, a veces para aplicar estos enfoques necesitamos establecer también diálogos con la administración, en este caso, para que vayan confluyendo los enfoques. No se puede no vamos si vamos por caminos muy diferentes, va a ser muy difícil avanzar. Y estamos lanzando unos mensajes muy contradictorios a la persona. Si por un lado estamos diciéndole empodérate, coge la rienda de tu vida y por otro lado le obligamos. Siendo esto una reflexión global, ¿vale? Porque cada caso hay que analizarlo con prudencia siempre, ¿vale? Ujú. Ángel, querías apuntar algo igual sobre esto. No, no, que me está pareciendo muy Ah, interesante la reflexión que se ha hecho desde Ávila, además, yo creo que es que mm, se puede extrapolar al resto de entidades, ¿no? entidades, ¿no? Cuando las personas realmente vienen, entre comillas, obligadas, ¿no? Por parte de esa administración que es la que también está promoviendo un poco este cambio Exactamente. de modelo en la atención, ¿no? Además, a través de leyes, ¿no? No ¿no? Pero bueno, Claramente. yo creo que es un tránsito, ¿no? Que tenemos todos que hacer y es un cambio de modelo, es un cambio de mirada, es un cambio en general de cómo, bueno, esto trasciende a lo mejor de nuestro movimiento asociativo, de cómo intervenimos desde los servicios sociales, desde los servicios sanitarios en general, ¿no? De cómo... Por eso es muy importante armar bien el enfoque de referencia que tengamos, sabiendo que, igual que pasa con los objetivos Pili que nos marcamos, ¿no? Con las personas, también cuando tenemos un enfoque de referencia, a veces no podemos hacerlo todo impecable y hacerlo exactamente pero sí saber cuál es nuestro referente. Sí, Eh, Porque si no lo tenemos asumido, si
nos apuntamos a un referente que no nos creemos del todo, es que cojeamos. ¿Dónde nos agarramos? Entonces es importante tener la referencia sabiendo que todo, a veces no se puede, no podemos conseguirlo, no encontramos la manera, pero sabemos que queremos ir hacia Y allá. que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, estas Claro. situaciones. Nosotros como profesionales, pues también se ha hablado al principio, creo, del webinar, alguien lo ha comentado, todo lo que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Pues tenemos un poco que intentar con esa persona, sabiendo ese contexto y sabiendo esas limitaciones, ¿no? Que yo no puedo controlarlas, ¿no? Porque esto ya me viene dado, pero como mi rol de profesional de atención directa, que soy el que está ahí a pie del cañón y el día a día con la persona, pues como intentar enganchar con esa persona y desde esta mirada, ¿no? De lo que estamos hablando hoy, ¿no? Fundamental. Mm. Mm. Bueno, Bueno, ¿cómo veis? más ¿Alguien se cosas. queda con ganas de comentar algo? Ya Si nos estamos queréis, animando un lo poquillo, no todo, podemos, si queréis, lo no podemos todo dejar el, aquí. pero que nadie se quede con las ganas Que de nadie se algo, que quede. igual es por Yo, timidez. yo creo que a estas alturas ya nadie se ha quedado con las ganas Bueno, No sé si mm, por reflexionar también un poco sobre la estructura de este tipo de talleres, si el horario os parece adecuado, si queréis un horario fuera del horario laboral, que no estéis limitados un poco eh, por el trabajo, no sé, vamos, si os parece bien este horario, nos ha parecido el más, no sé, creíamos que podría ser el horario que más podría convenir a todo el mundo, ¿no? ¿alguna sugerencia Sí, sobre no, en mi Diana? caso bien ese horario porque aquí los chicos, los usuarios vienen a las 10, así que de 9 a 10 por lo menos. Por eso lo hemos No, intentado ponerlo, no lo vamos a poner a las 8 tampoco, claro, pero bueno, ponerlo cuanto antes. Bueno, vamos a dejarlo así para el Vale, próximo ¿alguna webinar cosa? y Sí, esperando que sobre sea un el... poco más participativo. Es verdad bueno, es importante enfocarnos y contextualizar para tener ciertos conceptos claros, ¿no? Para seguir avanzando en el curso, y donde, como bien ha dicho Lorenzo, se irá aterrizando más en cómo aplicar esto en el día a día, ¿no? Y Animaros. como seguramente veréis, hay muchas cosas que a lo mejor no os estamos descubriendo, sino que a lo mejor no somos conscientes en nuestra práctica diaria, muchas veces no somos conscientes de que realmente estamos aplicando ya determinadas cuestiones sin contextualizarlas dentro de este modelo, de este paradigma, ¿no? O de otros. De cara a los próximos webinars, animaros a que antes del webinar podáis plantear alguna cuestión. Abriremos un hilo siempre y de manera que intentemos que el webinar pues sea un poco en esta línea de lo que ha ido pasando al final, ¿no? Que vosotras podáis plantear vuestras reflexiones. De verdad que nos parece, esa es la idea que traíamos, se puede cambiar, por supuesto, es no queremos incorporar más contenido. Entendemos que hay de sobra, porque además hay muchísimas sugerencias de contenido extra. Y lo que sí queremos es que haya la oportunidad de plantear vuestras dudas, vuestras reflexiones y charlar un rato y nos gustaría que fuesen así los webinars. Entonces, si previamente os animáis a poner un parrafito en el hilo que abramos en cada webinario de cosas que os está pareciendo el material y ponéis ahí una frasecita. Esta vez es que ha habido muy poco tiempo, ¿eh? Somos conscientes de que desde como venía la Semana Santa, ¿verdad, Ángel? Pues tuvimos que Sí, adelantar el webinar, tendría que haber sido más tarde para haberos dado más tiempo, pero es que nos queríamos pillaba la dejar Semana resuelto Santa. este módulo uno y todo lo que conlleva el webinar, la tarea evaluativa. Queríamos dejarla resuelta antes de Semana Santa porque luego además enlazamos con Villalar, con el puente del 1 de mayo y el curso si no se nos iba un poco de fecha. Claro. Y también deciros que en el foro siempre está abierta la posibilidad de que planteéis
cualquier duda o que nos pidáis ampliación de algo, lo que queráis, Eso es. ¿vale? David y yo estamos pendientes. David estará pendiente de los módulos 2 y 3 y yo del 1 y del 4. Y cualquier duda o aclaración que queráis plantear en el foro estaremos Ujú. pendientes Yo os voy a de responder. subir, me parece muy interesante, yo sí que conocía todo lo que tiene que ver con todos los materiales de Quality Rights que hablaba antes Lorenzo. Además les tenemos aquí más o menos localizados en la federación, así que os Muy voy bien. a través del foro os voy a compartir una carpeta en Drive donde podéis acceder a un montón de materiales, ¿vale? Que tienen que ver con esta, con, bueno, estos materiales que ha editado la OMS, ¿no? En el marco del proyecto este de Quality Rights, ¿vale? Es, Ya que se ha hablado aquí, además yo creo que son unos materiales muy interesantes. sí, Em, si me permites un segundo, Ángel, porque lo sí, vean, hay que darse de alta, ¿vale? Sin ningún, por supuesto, coste ni nada, pero ujú. fijaros, estoy ahora aquí en la pantalla y fijaros cantidad de cosas hay aquí sobre cosas muy concretas, capacidad jurídica, poner al final la ecuación, derechos Pues humanos. si quieres Hay, mandar el enlace, sí, lo voy a mandar, o a lo mejor que es, en el foro, sí, lo voy a poner. Es ponlo en este, el lo único foro que y veis luego que yo, me sale el login, sí, pero voy a dejar de compartir y lo pongo ahí en el chat, ahí yo creo, ¿vale? Desde ahí accedéis y ya os pedirá, si no estáis identificados, que generéis una cuenta. ujú. A ver, probad el enlace, sí, yo creo que sí, que Sí, funciona. sí que funciona. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale. Bueno, os recuerdo ya por último que el lunes termina el plazo para entregar la primera tarea evaluativa, que es obligatoria, ¿vale? Para poderlo seguir con el curso y poder acceder también a la acreditación universitaria. Lo recordaré en el foro también para las personas que nos han conectado hoy. Y nada, pues agradecer a Lorenzo el esfuerzo que ha hecho hoy en dinamizar Bueno, el taller. Entendemos las dificultades, a mí también la parte esta que se nos quedó, ¿no? De la pandemia y del del encuentro. confinamiento, Sí, todo esto que quedó de los webinars y de las sí, reuniones por videoconferencia y tal, tampoco me mola nada. sí, Pero bueno, yo creo que también es una buena herramienta para sí. estar también, para facilitar un poco, eh, pues el poder estar conectados de esta manera también un poco más directa, aunque sea a través de la pantalla, ¿no? Bueno, Pue- Puedo hacer una sugerencia por si la quieren tener en cuenta. seguro. Estaréis tentadas al hacer el ejercicio de preguntarle a la IA que os haga sus reflexiones sobre las similitudes y diferencias entre la ACP y la recuperación. Y es una tentación comprensible. Yo también lo he hecho y se da una buena respuesta realmente. Pero lo interesante realmente es aprovechar y hacer ya no por la nota que os vayan a poner, que no sé ni si hay notas, pero hacer vosotras el esfuerzo de reflexión en el ejercicio, aunque hagáis un ejercicio menos brillante, pero que parta de vosotras. Yo una cosa que hago a veces es, pues le pregunto a la IA si quiero, ¿vale? Y luego ya sobre la IA, pues no es que modifique para hacer el trabajo, sino que valoro. Pongo, de hecho, hoy había pensado, digo, podíamos preguntarle a la IA durante el webinar, hacer la pregunta del trabajo, a ver qué nos dice y lo comentamos, ¿no? A ver en qué consideramos que ha acertado, en qué no. Puede ser un ejercicio, ¿no? Como alguien con quien contrastar. Pero animaros a que no os quedéis solo en copiar la respuesta de la IA, por si acaso a alguien se le ocurre. Perdón, esto es un poco de profe chinchón, pero No, pero es muy interesante porque está a la orden del día hoy en día la IA, claro, ¿no? Sí, sí. claro, Que claro. no hay que demonizarla, pero es verdad que es una herramienta, puede ser una herramienta muy potente, pero primero la tenemos que nutrir de información que tenemos que conocer y segundo tenemos que procesar esa información que nos da, porque muchas veces no, No es suficientemente precisa. eso es, y trabajar con esa información. Es una herramienta más que tenemos que seguramente sea muy útil para nuestra práctica también diaria.
Bueno, pues yo creo que nada más, ¿vale? Lo dejamos aquí. Muchas gracias por habernos conectado, por participar y nada, mucho ánimo con el trabajo y con la semana que ya queda poco para terminarla. Y los que os vayáis de vacaciones de Semana Santa, pues desconectar y disfrutar y a la vuelta pues nos seguiremos viendo en diferentes foros, ¿vale? Muchas Venga, un gracias por el abrazo. esfuerzo de estar ahí. Venga, hasta Un luego. abrazo. Chao, Chao. chao, chao, chao. Hasta luego. Bueno, luego te llamo Lorenzo Vale, te ¿Sí? llamo. Tengo una reunión ¿Prefieres? ahora. ¿Sí? Vale, pues luego dame un toque. Yo estoy toda la mañana al pie del Enlazo una cañón. videoconferencia con otra. Pues entonces hablamos luego. Genial, Luego te fenomenal. llamo. Hasta Venga, luego. venga, Ángel, hasta luego.